digamos, cuando estamos en Milán, Leonardo se va a caballo, él tenía caballos y era buen jinete. Milán queda a unos 327 kilómetros de Florencia aproximadamente. Milán era una ciudad muy grande, había sido fundada por los celtas insubrios en el año 600 a.C. y en el 222 fue conquistada por los romanos, que le dieron el nombre de Mediolanum, que significa ciudad del medio, porque estaba situada entre los Alpes y los Apeninos y en el centro de la llanura lombarda, entre dos ríos que se llaman el Ada con D, y el Ticino. Entonces por eso se llamó Mediolanum y era el nombre latino que tenía la ciudad de Milán. En esa época la ciudad estaba siendo gobernada por una familia dictatorial, los Sforza, desde cuando el 26 de febrero de 1450 el condottiero Francesco Sforza se engulló lo que era la endeble República Ambrosiana, una república que habían fundado hacía 3 años. Esa República Ambrosiana había sido fundada, como dije, en 1447, cuando un grupo de jurisconsultos de la ciudad de Pavía, vecina de Milán y perteneciente a ese ducado, y unos nobles de la ciudad de Milán resolvieron que con la muerte de Filippo Maria Visconti, el duque de la ciudad, sin descendencia, pues creaban una república nueva. Pero esa república solo duró 3 años porque Francesco Sforza se apoderó de ella y se convirtió en el nuevo duque de Milán. Cuando llegó Leonardo, esa familia era la familia que estaba gobernando ahí. Más adelante, digamos que Milán era una ciudad muy grande y en cierta forma tenía rivalidades con Roma y con Florencia, pero tenía algunas diferencias, empezando por el estilo románico de la ciudad. La ciudad de Milán estaba dominada por el denominado Castello Sforzesco, una edificación de planta cuadrada de 180 metros de lado con 4 torres angulares, que hoy en día está situada en la parte antigua de la ciudad y tiene un museo de arte donde se encuentra la última escultura de Miguel Ángel, la Piedad o Pietà Rondanini. Ese es el nombre de un noble quien la había encargado y no la alcanzó a terminar Miguel Ángel porque él murió 6 días antes de terminarla. La obra quedó inconclusa y permaneció allí en ese museo que está en el Castello Sforzesco. Digamos que Milán era pues una ciudad que también pertenecía a esa misma región, pertenecía a la ciudad de Pavía. La ciudad de Pavía fue fundada por los romanos con el nombre de Ticinum. Bueno, estas son ruinas de la ciudad de Milán, ruinas romanas. Este fue el Francesco Sforza, que fue el que se engulló la República Ambrosiana. Aquí vemos los nobles de la ciudad de Milán. Está Filippo Maria Visconti, Galeazzo María, que fue el primer duque de Milán, que había dicho que en caso de que no hubiera descendencia masculina, pues el poder sucesorio debería pasar a su hija Valentina Visconti, que había tenido con la esposa o con una hermana del rey de Francia. La Universidad de Pavía había sido fundada por los Visconti en el año 1365-67 aproximadamente. Esta universidad tenía por lo menos 90 profesores en matemáticas, en derecho y en medicina, pero además de la universidad, la ciudad también la llamaban los habitantes, que son los pavotes, la llamaban la ciudad de las 100 torres, y tenía una biblioteca que era una de las mejores bibliotecas y sigue siendo de la península italiana. Esta es la biblioteca de la ciudad de Pavía, donde Leonardo tuvo mucha oportunidad de leer muchas obras y de formarse académicamente. Aquí vemos el Castello Sforzesco, una vista general, una panorámica. Este castillo, como dije, tenía 4 lados, o tiene 4 lados de 180 metros y 4 torres. Y esta es la Piedad Rondanini que mencionamos de Miguel Ángel. Este es el Parque Sempione, que está situado al norte del Castello Sforzesco, en la actual ciudad de Milán. Ludovico Maria Sforza era el gobernante de Milán en aquella época. Ludovico Maria Sforza gobernó Milán desde 1476 aproximadamente hasta 1499, durante 23 años. Los primeros 18 años los gobernó esperando que su sobrino pues alcanzara la mayoría de edad, pero una vez la alcanzó,
el efecto, según parece, de un veneno administrado en dosis muy bien coordinadas, le permitió quedarse definitivamente en el poder al tío, a Ludovico María Sforza. Ludovico María Sforza se llamaba, o se decía a sí mismo, Anglus Dux Mediolani. Dux significa capitán, conductor, y viene del verbo duco, que significa guiar o dirigir. Entonces era como el ángel conductor de Mediolano, o sea, de Milán. Esta es una parte de un retablo que se llama la Pala Brera. Pala no es palabrería, sino Pala es retablo, y Brera es una ciudad o un nombre de Milán, donde está la Pinacoteca. Entonces, Ludovico María Sforza le decían, lo tenía como apodo Moro, le decían el Moro. Algunos dicen que porque tenía por el color oscuro de la piel, otros dicen, y para ser más exactos, que era porque la mora o la morera era el emblema heráldico de su casa. No tanto porque la mora recordara el color atezado de la piel de Ludovico, sino por el simbolismo que encarnaba la mora en la época medieval. La mora o la morera, digámoslo así, es el árbol de cuyas hojas se nutre el Bombyx morex, o sea, el gusano de seda. Y este árbol en esa época tenía pues como era una buena fuente de la prosperidad lombarda, porque allá fuera de la industria de las armas prosperaba mucho la industria de la seda, como lo sigue siendo hoy en día, y la industria de la lana. Y este árbol tenía fama dentro del simbolismo de que era un árbol, y el mismo gusano era muy prudente y muy paciente, porque el árbol, digamos, florecía lentamente, pero el fruto se abría con rapidez, y eso lo veían como una metáfora de buen gobierno. De manera que por eso era el árbol emblemático de los Sforza. El apellido Sforza se le debe al abuelo de Ludovico, que lo vemos acá, Mucio Aténdolo, un campesino convertido en condottiere, del apellido de la palabra esforzare, que significa esforzarse, como su nombre lo indica, y que se refería a que este señor había sido un soldado muy consumado y tuvo 7 hijos, también fue muy consumado, procreador, 7 hijos naturales, con la misma señora, no necesitaba casarse para tener hijos. Y el último hijo de ellos, el menor, llamado Francesco Sforza, a quien vemos acá, que nunca quiso cambiarse el sombrero, el bonete, se lo tiene muy raído y ya bastante acabado, a pesar de que era el duque de Milán. Este séptimo se convirtió en virrey de Calabria cuando tenía 20 años apenas, y fue muy famoso por sus aventuras amorosas. Él gobernó hasta el año 1467, cuando fue reemplazado por su hijo mayor después de que murió Francesco, llamado Galeazzo María Sforza, que es según una pintura de Piero de Antonio Pollaiuolo, de los Pollaiuolo que mencionamos en la segunda charla. Pero este era más dado a la violencia que al romance, mucho más inclinado, y tuvo fama de ser un verdadero dictador que bajo la amenaza de tortura y ejecución separaba a las mujeres de sus esposas para poder dar rienda suelta a su desenfrenada lujuria. Y a los 10 años de gobernar fue asesinado en la iglesia de San Estefano cuando acudía a los oficios religiosos. Solamente quedó un hijo, este que vemos acá, según un retrato de Ambrogio da Predis, un pintor lombardo, que se llamaba Gian Galeazzo Sforza, tenía 7 años. Entonces el tío, el hermano menor de Galeazzo, de Galeazzo María, que se llamaba Ludovico, el tío se convirtió en duque, mientras este muchachito alcanzaba la mayoría de edad, pero lo alcanzó a casarse, pero murió, y probablemente dicen que hubo manos oscuras en el crimen de este joven, o en la muerte de este joven. Ludovico era un hombre polifacético, era un hombre que tenía una buena cultura, tanto en latín como en muchas otras lenguas, y era 3 meses menor que Leonardo da Vinci. Ambos nacieron en 1452. Recordemos que Leonardo nació el 15 de abril, este nació como en julio, y vivió hasta los 56 años de edad, pero extendía su buen gusto a la elección de sus amantes. Algunas de ellas, como esta que vemos acá, Lucrecia Crivelli, otra era Lucia Marliano,
otra era Bernardina Curradis, otra fue Cecilia Galerani, en fin, tuvo muchas. Pero digamos que concretamente con esta tuvo esta niña. Esta da pie a hacer unos comentarios porque es una obra que está muy en duda y es objeto de una gran controversia hoy en día entre diferentes autoridades del arte mundial. Resulta que en el año 1997 aproximadamente, sí, 97-98, una marchante de arte neoyorquina llamada Kate Gansu fue a una casa de subastas en Nueva York y adquirió una obra que estaban subastando llamada Perfil nupcial de una joven dama. Recordemos que los retratos nupciales siempre eran de perfil, como los vimos hasta cuando Leonardo empezó a cambiar pues con su problema del movimiento, con su preocupación por el movimiento, empezó a cambiar la manera de ver los retratos femeninos. Entonces, esta obra ella la adquirió por $21.000, incluidos los impuestos, con el IVA y con todas las cosas. No le cobraron impuesto de patrimonio todavía, pero seguramente si se descuida lo cobran. Esta señora, o esta obra, había alguien que conocía del Renacimiento y se enamoró de la obra, se llama Peter Silberman. Entonces Peter Silberman fue en el año 2007 y le compró la obra a Kate Gansu por el mismo dinero, $21.000. Como él sí tenía mucho conocimiento del Renacimiento, le tomó unas fotografías y esas fotografías se las envió a Martin Kemp, que ya mencionamos también, un historiador inglés del Renacimiento, y Martin Kemp se emocionó mucho y se pegó el viajecito de Londres a Nueva York para mirar la obra. Y a él inmediatamente le pareció que este tipo de vestimenta, este tipo de adornos, este tipo de trenza, esta pose, todo correspondía efectivamente a una joven del Renacimiento y muy probablemente de la corte de los Sforza en Milán. Entonces le propuso a Silberman que por qué no acudía a la tecnología moderna, y entonces le consultaron a Pascal Cot. Aquí vemos, este es un bordado de una imagen de Beatriz d'Este, esposa de Ludovico el Moro, que esa se sabe pues que vivió en esa época, y estos son los bordados de esta misma obra que estamos viendo. Entonces lo llevaron donde este señor, en el barrio Saint-Germain-des-Prés, una empresa que se llama Lumière Technology, o Technology. Entonces él hizo los escáneres multiespectros de 240 millones de píxeles para poder ver todas las capas del dibujo, desde los primeros trazos hasta las últimas restauraciones, y encontró una huella dactilar que, consultada con el canadiense Peter Paul Biro, que es un experto forense en arte, él determinó que esa huella era una huella correspondiente al pulpejo del índice derecho de un pintor y que era muy parecida a una que había en el San Jerónimo Penitente, que está en la Pinacoteca Vaticana y que vimos cuando hablamos de Leonardo, en aquel San Jerónimo con la mirada pues transfigurada por allá, complicada. Entonces terció también a alguien que quiso aportar algo más y dijo: sí, ustedes lo que tienen que hacer es ir a buscar un libro que está guardado en la Biblioteca Nacional de Polonia, en Varsovia, que es un libro, este es un señor que se llama Edward Wright y que es profesor de iconografía renacentista en la Universidad del Sur de la Florida. Entonces la National Geographic dijo: no, yo me encargo de la investigación, yo les pago los pasajes, les doy todo y se van para allá. Entonces se fueron Martin Kemp y Pascal Cot, este señor, y se fueron para Varsovia a buscar la obra. Este señor decía: debe haber un libro, seguramente es un libro que fue escrito con motivo de la boda de esa muchachita, si es esa pues que estamos pensando, decían ellos, que se llamaba Bianca Sforza, que fue una hija ilegítima de Ludovico, pero que él la legitimó para casarla con el capitán de las Fuerzas Armadas del Ducado de Milán, que se llamaba Galeazzo Sanseverino. Cuando ella tenía 13 años de edad, ella murió al poco tiempo por un embarazo ectópico. Entonces, allá en ese libro, es un libro muy bonito, un libro iluminado, es un libro que debe tener, pues porque esta obra es una obra que utiliza tinta
y tiza de colores, roja, blanca y negra, sobre pergamino. Entonces decía Martin Kemp que de ser una obra de Leonardo, porque él también llegó más allá y dijo que podía ser de Leonardo, sería la única obra de Leonardo sobre pergamino. Y que entonces, como tenía unos orificios en el lado izquierdo, 4 orificios, debería encajar con alguna hoja de ese libro en caso pues de que sí fuera de allá. Efectivamente el libro lo encontraron, aquí ven ustedes cómo están trabajando todos estos especialistas en el libro, y encontraron pues, que la hoja encajaba dentro del libro. Es un libro iluminado, un libro que cuenta, tiene un poema muy largo que recuerda la vida de Ludovico y la de su padre Francesco, y que se editó con motivo de esa boda. Entonces, como esto tiene unas implicaciones de costos y muy altas y probablemente demandas y cuestiones de seguros y todo, Martin Kemp publicó un libro que se llama La Bella Principesa, La Bella Principesa. El libro salió en el 2008, si no estoy mal. Entonces, la curadora del Museo de Nueva York, ella no está de acuerdo con estos, hay otro bando que está de acuerdo, otros que no, es decir, esto está en una polémica entre especialistas del arte, si pertenece o no pertenece a Leonardo, porque si realmente pertenece a Leonardo, pues el precio de $21.000 es irrisorio, y eso valdría tanto dinero que podría haber demandas, inclusive que ya las han anunciado de parte de los que la compraron inicialmente, porque ella dice que lo compró engañada, que no sé qué, en fin, pues todas esas cosas. Entonces por eso la traigo pues como a cuento. Aquí vemos unas partes del libro. Todo esto pues por el chisme de este señor, Ludovico, que aquí lo vemos cuando contrae matrimonio con Beatriz d'Este. Él había sido prometido, en esa época se casaban, nos daban en promesa de matrimonio desde muy temprano, cuando ella tenía 5 años y él tenía 28 años, o sea, 11 años atrás. No se sabe exactamente este retablo que se encuentra allá en Milán, quién fue el autor. Aquí se ven pues a Ludovico. Aquí está representada Beatriz y aquí hay los 2 hijitos. Ella murió en 1497, después de 6 años de haberse casado con Ludovico. Tuvo 2 hijos que posteriormente fueron duques de Milán en 1500 y pico, 1510 y 1511. Pues bien, Beatriz procedía de una corte, la corte de Ferrara, que era una corte muy distinguida, muy elegante, de muy buenas maneras, y Milán era una ciudad un poco más brusca, y ella le dio, según dicen los historiadores, le dio un aire de distinción a esta corte muy especial. Pues bien, fue a esta corte magnífica y guerrera, frívola y cultivada, refinada y violenta, donde llegó Leonardo da Vinci a finales de 1482 o principios de 1483, llevando consigo una lira multicolor de plata en forma de cabeza de caballo, algo raro y extravagante, pero que según decía Lorenzo el Magnífico, que era un músico muy consumado, podía dar una armonía más sonora y el timbre mucho de mayor volumen. De manera que Leonardo, sin embargo, no quería presentarse ante la corte simplemente como un músico. Él quería, se metamorfoseó como un ingeniero militar, y para ello le pidió a un literato que le escribiera una carta, donde le decía más o menos qué era lo que le quería comentar al duque. Entonces en la carta, es una carta que aparece en el Códice Atlántico, y en la carta le dice que pienso esforzarme sin derogar a nadie y a ningún otro en hacerme entender por su excelencia y en darle a conocer mis secretos. Le dice, estoy en condiciones de inventar una infinita variedad de armas ofensivas y defensivas, pero también puedo hacer modelos de puentes, también puedo hacer modelos de puentes ligerísimos, puentes resistentes, e igualmente pasadizos secretos, tenebrosos y muy secretos para que puedan pasar cuando haya necesidad, e inclusive por debajo de ríos, debajo de ríos o de fosos, le decía él a Ludovico. Pero en tiempos de paz puedo dar plena satisfacción. Este es un puente que Leonardo, y aquí tenemos otro canal con otros puentes y pasadizos secretos. Puedo dar plena satisfacción y ser tan bueno como el que más en la arquitectura, en el diseño y construcción de edificios públicos y privados, en el transporte de agua de un lugar a otro.
También puede esculpir estatuas de mármol, bronce y arcilla, pero además también él aludía a un ambicioso proyecto como era el de hacer un caballo de bronce que, según decía él, rendirá gloria inmortal y honor eterno a la feliz memoria de vuestro padre Francesco y a la ínclita casa de los Sforza. Así pues era todo el lambonazo que le metía a ver si de pronto le daban la chanfainita. Al fin de cuentas, esta es una estatua de Leonardo con sus discípulos, casi todos milaneses, allá en la ciudad de Milán. Leonardo, digamos que Milán era una ciudad que vivía de las armas, era la principal productora de armas de la península. Leonardo era consciente de ello, pero también era consciente de que la ingeniería militar le podría servir de trampolín para acceder a la corte milanesa. Además, Leonardo también debía estar al tanto de los últimos adelantos en armamento. Eso era muy común porque allá habían guerras por todas partes, a toda hora. Como Italia estaba en esa época, pues recuerda que no era Italia, sino una cantidad de pequeños estados. Entonces él conocía esta obra de Roberto Valturio, personaje que vivió de 1401 a 1475 y que la dedicó a Segismundo Pandolfo Malatesta, señor de Rímini, y la escribió en 1472, y que a su vez estaba también inspirada en otra obra más antigua de la Edad Media. En esa obra aparecen este tipo de aparatos que tienen cierta vaga similitud con un submarino. Entonces esa obra también se fundamentaba en esta otra, de Pluvius Flavius Vegetius Renatus, llamado Vegecio, que fue de la Edad Media y se llama Epítome de Rei Militari, que significa el compendio de la técnica militar, y en donde aparece una frase muy conocida: Igitur qui desiderat pacem preparet bellum, y así quienes quieran la paz que se preparen para la guerra, que fue recogida por Erasmo de Rotterdam en su Adagiorum Collectano, o sea, en sus adagios. De manera que a este lugar llegó Leonardo, pero cuando llega Leonardo a Milán tiene la primera oportunidad en su vida de dedicarse en forma sistemática al estudio de la ciencia. Efectivamente, allí pudo Leonardo retomar sus estudios sobre el agua, estudios que había iniciado en Florencia, y además también surgió su inquietud por la hidráulica y por la hidrostática. Allí Leonardo, así como también Leonardo, vivió la importancia o el estudio de la óptica y el estudio de la óptica y de la geometría, pero sobre todo por la pintura. E igualmente también parece ser que los primeros proyectos arquitectónicos de Leonardo allí en Milán entre 1487 y 1490 tuvieron que ver con el estudio de la mecánica de la estática, sobre todo lo inherente con la fuerza de empuje de los arcos. Y la ingeniería militar lo obligó a estudiar también a él todo lo que tenía que ver con la mecánica y con las teorías del salto, de la inercia, del impulso y del empuje. Sería injusto decir de Leonardo que minimizar la aportación científica de Leonardo, aduciendo su falta de preparación formal o universitaria, porque afortunadamente, si bien es cierto que él no sabía latín, sí sabía dibujar, y precisamente las ilustraciones de Leonardo son su principal aportación a los textos científicos del siglo XVI. Leonardo decía: dicen de mí que como el tango, ¿no? Dicen de mí que como no sé yo latín, no puedo expresar correctamente aquello de lo que quiero tratar. Y se llamaba a sí mismo discípulo de la experiencia. Pero miren, por ejemplo, estas ilustraciones, hay muchas, son 100.000 dibujos que hablamos en la primera. Yo aquí pues traigo un poquitico ahí como para mostrar algo, ¿no? Entonces, Leonardo allí en Milán, pero ¿qué vivía Milán? La enseñanza universitaria en las ciudades del norte de Italia, como esta que ya vimos, Pavía, Milán y Padua, esta que vamos a ver aquí es Padua, pues se fundamentaba en planteamientos muy diferentes de lo que caracterizaba la vida intelectual en la Florencia de Lorenzo el Magnífico, de donde venía Leonardo.
Allí en la Florencia de Lorenzo el Magnífico, fundamentalmente, su eje principal era la escuela neoplatónica, fundada por el abuelo de Lorenzo de Médicis, Cosme el Viejo, en 1457, y que quedaba en Villa Carelli, en Carelle y en Pollo Acayano, y que era presidida por un humanista y filósofo, Marsilio Ficino, y también por Giovanni Pico de la Mirandola, de manera que eran dos tradiciones y dos maneras de ver la vida científica y la vida del conocimiento muy diferentes. En cambio, Milán y aquellas ciudades del norte eran mucho más pragmáticas, como lo ponen en evidencia la tupida red de canales que se extienden por la amplia llanura lombarda y que, fundados por Francesco Sforza, el padre de Ludovico, fueron el acicate para la industria militar y para la industria textil, pero también para la agricultura y para el comercio. Y Leonardo tuvo que ver mucho con la industria textil y con el desarrollo de esta industria cuando estuvo en Milán. Aquí vemos, por ejemplo, para los que les gustan las disecciones anatómicas, esa es en Padua, que fue famosa, pues, el Teatro Anatómico de Padua. De todas maneras, como cosa curiosa, y aunque parezca paradójico, Leonardo llegó a los 35 años de edad sin tener conocimiento del significado del término ciencia. Y se deduce de esto porque en el Códice Tribulciano, que se encuentra, o es el primero de los códices de 1487, aparece una definición en la que él llama ciencia, noticia de las cosas posibles, tanto pasadas como presentes. Y más adelante trae una definición en donde dice teoría. Y teoría, entonces, él llama teoría ciencia sin práctica. Recordemos que la ciencia para los escolásticos es igual a teoría en esa época, y que la terminología es diferente. Y el arte era la práctica. Entonces, si recordamos, por ejemplo, a Jean Maginot, que fue el artífice del Duomo de Milán, él decía, ars sine scientia nihil est, el arte sin la ciencia no es nada, o sea, la práctica sin la teoría no es nada. Y el mismo Leonardo, en el folio 8 del manuscrito G, escribe, los que se interesan en la práctica, en el arte sin la teoría, son como el contramaestre que conduce un barco sin timón y brújula, que no tienen certeza para dónde van. Esto nos lleva a mirar cómo esos desarrollos de la ciencia de Leonardo condujeron con el paso del tiempo a que en Milán exista el chiostro o claustro, se me fue la onda, no sé qué pasó, claustro del Museo Ideale de Leonardo. Este es un museo, otro de los museos de los tantos que hay sobre Leonardo da Vinci. Bueno, de todas maneras, decíamos que Giorgio Vasari, por ejemplo, al hacer un análisis de los estudios astronómicos de Leonardo, decía que Leonardo forjó en su ánimo un concepto tan herético que se distanciaba de cualquier religión y prefirió ser más filósofo que cristiano. Entonces, ¿qué era filósofo? Filósofo no es lo que hoy consideramos filósofo. En esa época, filósofo era todo aquel que se ocupaba, por ejemplo, de las ciencias naturales, anatomía, astronomía, botánica, zoología, geología, mineralogía, pero también los que se ocupaban de las matemáticas, aritmética, geometría, estereometría, mecánica, óptica, acústica, hidráulica, todos esos eran filósofos, esos eran los filósofos de esa época. Entonces, Giorgio Vasari le decía eso a Leonardo, que quería ser más filósofo que cristiano, pues porque se dedicaba a estudiar un poquito las ciencias naturales, no era por más nada. Entonces, cuando Leonardo llega a Milán, se encuentra con que la perspectiva, miren esta obra de Dalí, la ascensión, hay las tres cosas, perspectiva, proporción y mecánica, en una sola obra. Eran los fundamentos científicos del estudio del arte. Y entonces Leonardo se vuelca a estudiar este tipo de materias en textos como, por ejemplo, los de Al-Kindi, que Al-Kindi tenía el Tratado de las Proporciones, era un libro medieval muy difundido en Milán en el siglo XV, porque Al-Kindi decía
que no se puede comprender la filosofía sin tener conocimiento de las matemáticas, y Leonardo pues está de acuerdo con eso. Entonces se planteaba, ¿qué es la proporción? A ver, todas estas cosas que estamos diciendo tienen su sentido, porque recordemos que no es solamente mostrar pinturitas, laminitas como de Panini y eso, no. Estamos viendo que Leonardo, todo el arte de Leonardo tiene que ver con la ciencia, y toda la ciencia de Leonardo está impregnada del arte. Entonces tenemos que tocar, esto no es ninguna cosa pues así extraña, son bobaditas, digámoslo así, cositas sencillas, para poder entender cuando lleguemos a obras más profundas. ¿Qué es la proporción? Entonces Leonardo da una definición de proporción en un comentario que él hace por ahí en 1505, en donde dice: la proporción no se encuentra solamente en los números y en las dimensiones, la proporción está también en los pesos, está también en los lugares, está también en los sonidos, en todo está la proporción. Entonces aquí vemos que la proporción, aquí hay muchas cosas, todas tienen proporción, y tienen proporción áurea. Entonces Leonardo, esto explica el por qué Leonardo se va a estudiar la antropometría en el año 1490, y también este estudio de la antropometría lo lleva entonces a demostrar lo demuestra, mejor dicho, este estudio de la antropometría lo demuestra la descripción gráfica del canon vitruviano y de la forma del cuerpo humano. Recuerden que Leonardo, y no solamente él, desde antes venían diciendo esto, desde Vitruvio, Marco Vitruvio Polión, siglo I antes de Cristo, que un hombre con las piernas y los brazos extendidos se puede inscribir dentro de las figuras perfectas de un círculo y de un cuadrado si colocamos dos compases en el ombligo, de tal manera que se tracen, ¿no? Y entonces ellos quedarán inscritos y establecen una proporción entre la altura de la cabeza y la altura del pie, y sacan muchas otras proporciones, pero de ahí fundamentaron muchas de las obras de arte, de la arquitectura, de la escultura y de la pintura en esa época. Leonardo aprovecha entonces la geometría, porque la geometría, quien quisiera saber arquitectura tenía que profundizar más en geometría para poder tener un conocimiento de las proporciones humanas y de la perspectiva. Y volvemos a encontrarnos con este señor, Fray Luca di Bartolomeo Pacioli, quien llega a Milán en 1496, y entonces Leonardo se convierte no solamente en un fanático de este señor, sino que aprende con él muchas cosas. Y Fray Luca di Bartolomeo Pacioli no solamente tiene una obra que se llama De Divina Proporzione, a la que nos vamos a referir, sino que también ya había, hacía 2 años, en Venecia, editado el primer tratado de matemáticas en lengua romance, es decir, en lengua vulgar. Recuerden que todo lo que no fuera latín era lengua vulgar en esa época. Entonces, en romance italiano, él escribió una obra, se llama entonces Summa Aritmetica, Geometría, Proporzione et Proporzionalità, Precipite Volissime Volmente. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, aritmética, tratado de aritmética, geometría, proporciones, proporcionalidad, y Precipite Volissime Volmente significa apresuradamente en italiano. Entonces eso es un tratado de todas estas cosas, pero a la carrerita, así como de afán, como un resumencito. Bueno, y Leonardo se apresuró a comprar esa obra inmediatamente, 119 sueldos, apuntó el que le costaba por allá, traducido a precios de hoy como que son muchos euros, son miles de euros, porque es que en esa época tener un libro era como tener un computador o un iPhone para bien sabe de cuáles, pues. Pero también el Leonardo fue el que ilustró esta obra de Divina Proporzione, con una serie de figuras geométricas que tienen una perspectiva, una serie de figuras geométricas que están representadas en perspectiva y que fueron presentadas también en modelos de cristal, para poder observar todo lo que tenía en su interior. Recuerden aquella figurita del dibujo de Luca Pacioli, en donde aparecía aquel poliedro como en cristal, el rómbico octaedro. Eso todo le tocó hacerlo a Leonardo, y la obra se terminó en 1498 y se imprimió en Venecia en 1508. Y también escribió esto. Ustedes saben que Fray Luca di Bartolomeo Pacioli es el padre de la contabilidad moderna. Son 36 capítulos de esta obra. Allí él enseñó que hay 4 libros, ¿no es cierto? Los 4 libros, el libro El Balance, el libro mayor, el diario y el borrador, que son los 4 libros. Y entonces este libro se traduce como el libro de las cuentas, tratado de cuentas contables por partida doble, así se llama. Y nos enseñó entonces él a decir que toda cuenta
todo valor que entra es un valor deudor y todo valor que sale es acreedor, y que no hay deudor sino acreedor, y que todo el que recibe debe al que entrega, al que da o entrega. Pero también encontraron en el 2006 Duilo Contini en la biblioteca Coronini Kronberg Gorsini en Venecia, esta obra que se llama De Ludo Scachorum o Scacorum Schifoneia. Esta obra se llama Tratado o Manual de Ajedrez. Tiene 114 posiciones diagramadas por Leonardo da Vinci, consta de 42 páginas y se encontró en un estudio entre 26.000 volúmenes que hay en esta biblioteca en Venecia, se encontró recientemente, como dijo, es del 2006. Inclusive mire que le estamos diciendo también cosas muy viejas, pero también muy nuevas. Si ustedes miraron hoy el colombiano, se dieron cuenta que nos mostraron la parte de donde están las cosas culturales. Ahí aparece la obra que les compartí acá sobre la adoración de los Reyes Magos, que dicen que ya la terminan y que en el 2015 la van a volver a llevar a la Galería de los Oficios, después de que la estudiaron y le hicieron todos los trabajos en el opificio de la Pietra Dura que mencionamos la vez pasada. Entonces esto no es tan viejo, pues es muy vieja, pero la encontraron hace poquito. Entonces es un tratado de ajedrez, como ustedes saben, pues el origen de eso es más bien como en la India. Pero en esta época todos los estudiosos o los ingenieros de aquella época, de ese entonces, todos leían a Arquímedes y lo leían a profundidad, y Leonardo no fue la excepción. Y Leonardo consultó la Dimensio Circuli de Luca Gaurico. Digamos, en esa época los sacerdotes y los monjes y todos eran los que más estudiaban estas cosas. Él era obispo de Civitati. Y también pudo consultar y tener conocimiento sobre los cuerpos flotantes, otra obra de Arquímedes, aquella famosa anécdota de la Eureka. Ahí vemos la corona de Hierón, segundo de Alejandría, con el cual él creyó que lo habían engañado, lo cual eso no es de ahora solamente, con Inbima o sin Inbima lo engañan todos los días. Le meten menos crema de dientes, le venden unas gafas con la pata quebrada, todo eso. En esa época también él pensó que la corona, le dijeron que era toda de oro, y resulta que le han metido plata, pero el único que pudo calcular eso fue Arquímedes, para hacer caer en cuenta. Entonces él leyó todas esas obras de Arquímedes en las dos versiones latinas, la versión del medioevo, que era de Guillermo de Marbeke, y la versión renacentista de Jacopo de Cremona. Entonces, sin embargo, Leonardo pues fue muy estudioso de las soluciones arquimedianas a la curvatura del círculo y a las figuras curvilíneas. Y por allá anotó al respecto: estuvo bien enunciada pero mal formulada la curvatura del círculo de Arquímedes. Decía, creía Leonardo que Arquímedes lo que había cuadrado no había cuadrado el círculo, sino que había cuadrado una figura de líneas rectas, y él se echaba sus flores y decía, pero él pensaba que él había ido más lejos y escribió, y yo cuadro el círculo, excepto una porción tan minúscula como el intelecto humano sea capaz de imaginar, es decir, como el punto visible. De que él cuadraba el círculo hasta llegar, ustedes saben cómo se va cuadrando el círculo, pues los que se acuerdan de la geometría empiezan a hacerle pues todas estas pirueticas acá hasta que van llevando esto a un punto en donde ya no da más, y que de ahí sale pues el número pi, tengo entendido. Sino aquí hay mucho ingeniero y cosas de estas que me pueden de pronto corregir algún error que seguramente hay. Pero lo importante es eso, que él pensó, y más adelante expone: yo encontré la cuadratura del círculo la noche de San Andrés, cuando se me acababa el candil, cuando se acababa el candil, la noche y el papel en el que estaba escribiendo, puso él ahí, y lo concluía al alba. Pero desgraciadamente esta supuesta solución de la cuadratura del círculo no se ha podido encontrar dentro de seguramente se fue entre las 11.000 páginas que se perdieron. Entonces, cuando Leonardo, allí en Milán, en la corte de Ludovico Sforza, lo vemos responder a todas las exigencias del duque, tanto si de excavar canales se trata, como con esta grúa montada sobre una plataforma que a su vez tiene también un freno un freno dentado. Entonces era para excavar canales, pero también era el organizador de fiestas. También él fue un gran maestro de lo efímero, fiestas para los distintos matrimonios de su sobrino Gian Galeazzo,
de su sobrina Ana, de su sobrina Blanca y la de él mismo con Beatriz d'Este. Y él era no solamente el decorador, sino también el director de escena, era músico y también actor. Él hacía de todo, también barría y trapeaba seguramente. Entonces, en esas fiestas, Ludovico, esta es la Beatriz d'Este, la esposa de Ludovico, que se casó pues cuando tenía 16 años con él, el 16 de enero de 1491, y apenas vivió hasta 1497, después de haber tenido su segundo parto murió. En esa época las mujeres, ahora les duele mucho, pero en esa época se morían. Utiliza Leonardo el principio de los contrapesos para realizar una escenografía rotatoria para la representación del Orfeo de Poliziano. Este Orfeo de Poliziano lo presentaron no en esta época, sino en la segunda estadía, entre 1506 y 1508, pero venía como anillo al dedo para lo que estamos mencionando, y fue reproducido en el año 1964 en el laboratorio del Departamento de Teatro de la Universidad de California en Los Ángeles para una convención sobre teatro del Renacimiento que se iba a presentar o se presentó en la Sorbona de París. Y entonces el efecto escénico era simplemente que simultáneamente bajaban, se abría la montaña y desde la parte inferior del escenario aparecía Plutón, o sea, el rey de los infiernos, pero sin cachos y sin cola, porque eso lo pusieron después. Entonces aparecía casi simultáneamente Plutón y esa era una representación de la ópera o de la obra Orfeo, que luego fue llevada a la ópera. Aquí también hay unos grandes conocedores de este tema. También de esta época se encuentra en el gabinete de estampas y de hojas o de dibujos de la Galería de los Uffizi, esta hoja anónima del siglo XVI, en que aparecen una serie de inventos tecnológicos o dibujos de inventos tecnológicos de Leonardo, la mayoría desaparecidos. En la número 1 aparecen estos estudios que hacen referencia a un batidor de oro. El batidor de oro era una máquina que se utilizaba para la producción industrial de Bisantini. Bisantini con B larga y con S son lentejuelas metálicas o doradas o plateadas, las señoras saben mucho de esto, hoy lo llaman lameo, yo no sé cómo es que llaman eso. En todo caso lo usaban para las representaciones escénicas y entonces Leonardo contribuyó notablemente en la parte de la industria textil allí en Milán, con cardadores automáticos, hiladoras automáticas, todo este tipo de cosas. Pero digamos que el genio de Arquímedes también influyó durante la larga carrera tecnológica de Leonardo, y Leonardo modificó o replanteó la utilización de los espejos ustorios de Arquímedes, del siracusano. Recuerden que él con esto logró quemar muchas naves romanas durante el sitio que puso Marcelo, precisamente a Herón II o a Dioniso II allá en Siracusa. Sin embargo, Leonardo lo planteó diferente y él lo que hizo fue que concentró en un gran espejo cóncavo con el objeto de poder utilizar la energía solar para fabricar para la industria textil. Y en una parte él mismo anota, con esto se puede calentar cualquier gran candelo para tintorería. Pero también, y aquí hago una pequeño paréntesis, porque quería salir de esta parte como muy representativa, pero esta es de las últimas obras de Leonardo allá en Milán, que fue precisamente la decoración de la sala de Leace. La sala de Leace, digamos que es una sala que está localizada en la parte inferior de la torre nordeste del Castello Sforzesco. Entonces Leonardo se le encargó en 1498, estaba recién terminado, una decoración geométrico-vegetal muy bonita, que la sala se llama así. Entonces la originalísima decoración de Leonardo, esto fue restaurado hace poco. Esa decoración consistía en que fundamentalmente utilizaba una especie de bosquecillo de moreros o de moras, que eran pues como el árbol heráldico de los Sforza, que enterraban sus raíces en el suelo rocoso y luego los troncos subían como si fueran las columnas que sostenían la bóveda, y luego las ramas forman un emparrado que se entreteje elegantemente como si fuera
una estructura de nervaduras góticas. Y como esto tiene un significado político también, pues en las 4 paredes aparecían unas, aquí aparece el escudo, un escudo que tiene los 2 blasones, el suyo y el de la esposa de él, Beatriz d'Este, como un símbolo especial de la unión de estas 2 familias. Pero también estaba recorrido, que no lo alcanzamos a ver bien, por una cinta dorada, esta. Y esto de los nudos es muy diciente por lo siguiente: en esa época, a finales del siglo XV, los juncos que se utilizaban para hacer cestería, la gente tenía como la moda, digámoslo así, de hacer unos diseños de nudos muy atrevidos, muy bonitos para los vestidos, para las casas, y eso se llamaba fantasía dei Vinci, porque los juncos se llamaban Vinci. Entonces Leonardo aprovechó esa coincidencia con su apellido, con su nombre, para que en muchas de las escenas que se ven en muchas pinturas, algunas que faltan y otras que ya vimos, aparecen los nudos, que es como una firma de él, el nudo, porque eso lo tenía él en su registro. Entonces la morera ya vimos que tiene muchas otras implicaciones de tipo simbólico. El moro es la morera también, el árbol pues prudente que ya mencionamos, fuera de eso hace relación con la industria milanesa de la industria textil, la industria del hilo de la seda. De eso vivían allá 15.000, en cada parte había 4 de estas con unos letreros en donde se alababa la política de Ludovico. El 25 de abril de 1483 Leonardo había cumplido 31 años y se le hizo el primer encargo que se conozca por lo menos de una obra en Milán por parte del prior de la Confraternità della Concessione, es decir, la cofradía milanesa de la Inmaculada Concepción, mediante un convenio firmado con Leonardo, en el que este aparece designado como Magister Leonardo de Vintis Fiorentino, y con otros 2 artistas milaneses, los hermanos Ambrogio y Evangelista, Ambrogio es Ambrosio, y Evangelista da Predis o da Preda, para pintar o para ejecutar un retablo que fuera a decorar el altar mayor de la capilla de esta cofradía. El cuadro debía estar listo para el 8 de diciembre de ese mismo año de 1483 para ser expuesto en la solemne celebración de la Inmaculada Concepción. El cuadro debería tener unas especificaciones especiales y parece que era para cerrar una obra de una escultura de madera que estaba en el interior como una especie de sagrario o algo así. Entonces a ellos les iban a pagar 200 ducados venecianos por este trabajo. Desdeñando la puntillosa exigencia del acta firmada con el hermano Agustino dei Ferreri, Leonardo rompió el contrato o el esquema impuesto por la cofradía, en la que el tema y la composición se describían minuciosamente, y en la que ellos decían que María debía estar rodeada por un grupo de ángeles y por 2 profetas, que debería tener o llevar una túnica de brocado carmesí y un manto azul ultramarino a semejanza de los antiguos retablos góticos, pero que además debían conservar la tradicional colocación frontal, muy bien alineados todos los personajes que habían dicho de frente al espectador, para conservar la tradición de los artistas de la escuela lombarda, Ambrogio Foppa y Vincenzo Borgognoni. Leonardo se apartó pues de todo esto y no siguió pues esa ruta. Entonces esto dio lugar a un cuadro que se conoce, hay 2 versiones, se llama La Virgen de las Rocas. De esta Virgen de las Rocas hay 2 versiones. La primera es la que, y ahora parece que salió una tercera, pero esa no la quiero comentar porque todavía hay muchas dudas al respecto. La primera es una obra que está en el Museo del Louvre y la otra se encuentra en la Galería Nacional de Londres. Esta es la del Museo del Louvre. En esta que se encuentra en el Museo del Louvre es una obra en que las figuras están colocadas en una especie de disposición piramidal y tienen una distribución muy equilibrada.
Leonardo en esta obra, digamos, trata como de, se dice pues que es a la vez, él recorrió la campiña lombarda, una campiña que es mucho más húmeda, más lozana, con más vegetación que lo que tiene, por ejemplo, la Toscana, que es muy seca. Los paisajes toscanos que él va a pintar después, por ejemplo, en la Mona Lisa, son muy distintos, o los que vimos, digamos, en las Anunciaciones, son mucho más secos. Entonces, él, como un científico, prácticamente hace que se observe la naturaleza propia de las rocas, que están parcialmente cubiertas de musgos, con un agua acá que parece ser muy abundante para el lugar que tiene, y aquí hay como una especie de abismo, pero con la idea de que el espectador se sienta como en un ambiente de humedad, además, la Virgen está sentada a la entrada de una caverna, por ser la gruta el símbolo más claro y evidente de la Madre, ya que ella representa ese lugar cálido, oscuro, cerrado y húmedo, donde crece y se desarrolla el ser vivo, junto con esta agua quieta, aquí donde están jugando los dos niños. Llama la atención también acá que esta obra, además de ser una obra o una pintura religiosa, pero sin aspavientos de misticismo, que Leonardo no era místico, aunque sí muy lector de las obras que tenían relación, porque en esa época pues todavía la vida religiosa era demasiado absorbente. También es una obra, digamos, una representación de la naturaleza, y él lo que hace representar es una especie como de homenaje a la naturaleza, a la vida y a la primavera, y realiza una serie, hay cantidades de bocetos, de plantas, de hojas, de flores, de diversos matices, con diversos colores, con diverso brillo, para hacer, son trabajos preparatorios. Mire por ejemplo estos vórtices como se observan acá. Ahora también él trabaja, hace que la luz penetre, digamos que la gruta esté bañada por una luz que va a expandirse o a esparcirse sobre todas las cosas que están en su interior y sobre los personajes del cuadro. Toda esta luz, mire que estos están iluminados acá por la luz que se filtra por las hendiduras de las rocas. Sin embargo, todavía conserva esta pintura algo de la época del 480, es decir, en esa época, que recordemos las pinturas de ese entonces, eran figuras muy sólidas, el contorno o las líneas no se ven claramente. En cambio, Leonardo empieza ya, aquí se puede observar ya algo del claroscuro y algo del esfumato, en donde aquí por ejemplo es muy difícil establecer una diferencia clara entre el San Juan Bautista y el manto de la Virgen, ese manto azul acá, que esta por ejemplo es de Londres, que es un poco posterior. Aquí vemos este broche tan bonito. La de Londres se diferencia también porque tiene la aureola, en cambio la del Museo del Louvre no la tiene. La caída del ropaje sobre ese suelo rocoso, como lo trabaja él, y hay cantidades de dibujos preparatorios sobre este tema. Y aquí están las diferencias, son pocas. Esta se dice que probablemente la realizó un alumno de Predis, el otro, bien sea porque terminara lo que había empezado Leonardo, o bien sea porque le hiciera él completamente. Resulta que es que los monjes no quedaron satisfechos, entonces no quisieron recibir la obra, ellos pagaron mucho menos o iban a pagar menos. El hecho es que Leonardo se la llevó, porque cuando llegó a Francia todavía la tenía y aparece en el catálogo de las obras del castillo de Fontainebleau, por allá en el siglo XVII, todavía aparece esa obra. Parece que el rey Luis XII de pronto la pudo haber adquirido, la incorporó a las colecciones reales y fue a parar al Museo del Louvre. Y la otra, que es de 1508, que es esta otra, que es un poco diferente, porque en esta hay menos claroscuro y hay menos claroscuro y hay menos esfumato. Y como dije, la Virgen tiene un broche pues más bonito y tiene la aureola. Vemos por ejemplo la mano de la Virgen acá, que trata como de abierta como una especie de corola, debajo está el hijo, el niño, protegiéndola, mientras que el ángel apunta con el dedo y se convierte en el punto focal de la perspectiva. Precisamente esta obra entonces atrajo la atención de la corte milanesa, y fue así como Ludovico le encargó un retrato
de su amante más reciente, la hermosa Cecilia Galerani. Esta obra de Cecilia Galerani se dio lugar al tema de una de las pocas pinturas de Leonardo que se conservan todavía, que se llama La Dama del Armiño. Esta Dama del Armiño tiene 40.3 de ancho por 54.8 de alto. Es una tabla de álamo y se encuentra en el Museo Czartoryski, y junto con la Belle Ferronnier, o retrato de una dama, que se encuentra en el Museo del Louvre, fueron las dos primeras obras de Leonardo como pintor de cámara de la corte de Milán. Establecer entonces en esta obra, o es muy difícil de establecer, digamos que la esencia o la verdadera realidad de la modelo, porque la relación fisonómica que hay entre el animal y la mujer, establecer claramente esa fisonomía puede ser algo que corresponda a la realidad, pero también puede tener un carácter simbólico, es decir, cierto parecido en la cara de la mujer y en la cara del armiño. Esta obra fue adquirida por este señor, que está con sus hijos, el príncipe Adam Casimir Czartoryski. Este señor había adquirido, un príncipe polaco, y esa es la esposa, ella era de origen inglés, Fleming, Isabela Czartoryska. Ellos adquirieron esta propiedad que queda a orillas del río Vístula, al oriente de Polonia, en la provincia de Lublin. La adquirieron en 1784, pero luego en 1795, cuando perdió Polonia su independencia a manos de Rusia, después la repartieron entre Rusia, Prusia y Austria, entonces ellos resolvieron dedicar este palacio a un museo que se llamara el Museo o el Templo de la Memoria Nacional Polaca, y entonces allí conservaban ellos una silla de William Shakespeare, algunos restos de la tumba de El Cid y de Doña Jimena de la Catedral de Burgos, conservaban algunos trofeos conmemorativos de los triunfos que obtuvieron sobre los turcos en la batalla de Viena, algunos tesoros del castillo y de la iglesia o de la Catedral de Wawel, y fueron a parar allá porque en el año 1796 viajaron a Italia, y allá en Italia consiguieron esta obra, Retrato de un muchacho, este es de Rafael Sanzio de Urbino, y adquirieron la que estamos mencionando, esta, no sé, ellos no sabían cómo se llamaba la obra, simplemente la adquirieron y la llevaron allá al museo. La obra, después de estar allí, en 1830 Polonia intentó independizarse, no lo pudo hacer, fracasó el movimiento, entonces el hijo de ellos, el príncipe Adam Jerzy Czartoryski, se llevó su colección y se refugiaron en París, en el Hotel Lambert de la isla de San Luis, y allí permanecieron hasta 1870, cuando hubo el conflicto franco-prusiano y tuvieron también que partir exiliados. En 1876 se fundó un museo nuevo en Cracovia, que pertenecía todavía a Austria, que se llama el Museo Czartoryski, que es donde está esta obra. Pero resulta que de allí de Cracovia vino la Primera Guerra Mundial y fue a parar a la Gemäldegalerie de Dresde. La volvieron a llevar otra vez al museo, y en 1940 el amigo Hitler o los nazis fueron y confiscaron 85 obras de ese museo, entre ellas esta, y entre ellas también el muchacho de Rafael Sanzio. Ellos confiscaron esas dos obras para un supuesto museo que le estaban organizando a Adolf Hitler en la ciudad de Linz, en Austria. La obra quedó en manos del gobernador polaco, el gobernador alemán de Polonia, en Dresde, Hans Posse, quien la tuvo allí hasta cuando la obra fue rescatada por esta cosa que la presentaron, ustedes la vieron por ahí en la película hace poquito, el batallón de los que recuperaron pues tesoros de la Segunda Guerra Mundial. Y la obra regresó nuevamente al Museo Czartoryski. El muchacho de Rafael, ese sigue perdido todavía, ese se quedó perdido, no se sabe todavía dónde está, hay como 200.000 obras todavía perdidas. Bueno, entonces, este es el Museo Czartoryski en Cracovia, donde se encuentra la obra. Ahora, esta obra, la señora Isabela, cuando vio ese animal, no lo conoció, y dijo, ay, qué cosa tan fea, si es un perro, es de lo más feo que he visto. Entonces, y no sabía cómo se llamaba, entonces le puso el nombre, le dijo, no, esto pongamos lo que es muy parecido a ese del Louvre, la Belle Ferronnier, la Bella Ferronniera, y así lo pusieron, y por aquí arribita pusieron Leonardo da Vinci, eso se lo encargaron, según dicen, a Eugène Delacroix.
un pintor francés muy famoso en su época, y pintaron o repintaron todo el fondo de negro en esa época, porque esto era gris y azul celeste. Fueron dos historiadores del arte polaco, Misielski y Bolos Antoniewicz, en 1900, quienes dijeron, no, esta obra debe ser un retrato perdido de Cecilia Gallerani que Leonardo pintó en 1488. Entonces dijeron, ¿por qué debe ser de esa obra? Porque de esa época data un soneto que le dedicó a la obra el poeta de la corte sforzesca Bernardo Bellincioni. Y Bernardo Bellincioni más o menos le compuso un soneto a la dama del Armiño que decía, ¿a quién envidias? ¿A quién guarda rencor naturaleza? A Da Vinci, que pintó una de tus estrellas. Cecilia, tan bella hoy es aquella frente a cuyos ojos el sol parece sombra oscura. Bueno, y sigue diciendo, y por allá al final termina diciendo que quienes la vean, por más tiempo que haya pasado, dirán al verla viva, así nos basta para saber qué es arte y qué es naturaleza. Ese soneto pertenecía a esa época. Entonces dijeron, pero también de esa época existe una obra de Leonardo que se encuentra en el Museo Fitzwilliams de Cambridge, en Inglaterra, y que se llama, es una plumilla y tinta que se llama la alegoría del armiño. El armiño era un animalito que, según la simbología medieval, ha tenido la fama de simbolizar la limpieza, la pureza, y se decía que el animal prefería más bien morirse de hambre que antes ensuciar su pelaje. Entonces aquí se observa un cazador que está persiguiendo un armiño que prefiere hacerse matar antes que atravesar un círculo de barro que había ahí. Era un esbozo o un proyecto de medalla para Ludovico María Sforza, que por esa época estaba muy interesado en que le concedieran la Orden del Armiño, que la pedía al rey de Nápoles, Ferrante II. Finalmente se la concedieron en 1488 y él renunció a ella en 1490. Esa orden es muy antigua, todavía hoy en día la reina de Holanda, la Argentina, Máxima Sorraiguetia y su esposo Guillermo, mire, todavía tienen esto, y a la reina Isabel hace poquito que le celebraron tiene también la cuestión esta de la Orden del Armiño. Eso ha sido muy apreciado desde hace muchos años en Europa, en la nobleza europea. Entonces el armiño tiene una representación especial para esta obra, porque se dice que el armiño es una alusión al apellido de Cecilia, porque Gallerani hace referencia a Galé, que es el término griego para armiño, pero el armiño también ya dijimos que era el simbolismo de la pureza y de la limpieza, y a partir de 1480 se convierte en emblema heráldico de la casa de los Sforza, de manera que así en la figura de su animal simbólico aparece aquí Ludovico acariciado por esta dama que lo contempla cariñosamente porque era su amante, ¿no es cierto? Entonces aquí, porque si no pues tira al suelo. Entonces aquí la Cecilia de esta obra tiene una característica importante. El tronco de Cecilia está en dirección opuesta a la mirada. Empecemos a comparar, por ejemplo, con cómo evoluciona la pintura de Leonardo si recordamos a Ginevra di Benci, que vimos en la segunda charla, o en la tercera, perdón, creo que fue en la tercera. Entonces miremos que ya aquí hay una mayor movilidad, hay mayor movimiento, mayor rotación. Tronco a la izquierda, mirada a la derecha. Cecilia, entonces, la Cecilia de Leonardo aparece con unos hombros pequeños, redondeados, el cuello adornado con un collar negro, el rostro más bien alargado y la nariz perfecta. Pero además también observamos acá, por ejemplo, digamos, la delicada estructura de la mano, la parte del esqueleto de la mano y también de acá de la cara. Ella está vista, digamos que es una obra que voy a tener aquí un poquito para decir quién era Cecilia. Cecilia Gallerani era hija de, este es uno de los retratos preparatorios. Ella era una muchacha de 16, 17 años, era hija de Facio Gallerani y de Lucrezia Buti. Él era embajador de Siena en Florencia
y ella era una persona, pues la describen hermosa, cultivada, amante de la poesía y del canto, cantaba bien, sabía música y dirigió el primer salón de arte europeo. La llamaban Aspasia y la llamaban la Donna Docta. Entonces, con todas estas virtudes, pues era muy fácil que adquiriera una preponderancia muy notable en la corte de Ludovico. De manera que ella aparece entonces acá, en esta obra de Leonardo. Miremos este estudio, porque es un retrato de 3/4, el típico retrato de 3/4 que recuerda en los estudios preparatorios de Leonardo en un busto de mujer en 18 posiciones diferentes de esta hoja que se encuentra en la Royal Library de Windsor. O sea que él, para poder llegar a dar esa posición, fue mucho lo que tuvo que trabajar. Leonardo era un pintor que trabajaba muy despacio, hacía dibujos, tachaba, volvía y arrancaba, quitaba, ponía, dejaba, estaba 2 años sin tocar la pintura, volvía y hacía otra cosa. Esa era su manera de trabajar. Entonces todo esto era para llegar a esta pose, en la cual la Cecilia aparece entonces a media figura, vuelta de 3/4 hacia la izquierda, se vuelve a mirar hacia la derecha, como tratando de ver a alguien, posiblemente a su amante, que está viendo cuando la están pintando, pero también aprovecha Leonardo porque esta postura hace que el rostro quede iluminado por la luz que ilumina también el hombro y el pelaje del armiño que ella sujeta como si fuera un gato. De manera que también se puede observar la intensidad de la mirada apenas levantadita, mientras que un pequeño, miren esta sonrisa, un esbozo de sonrisa apenas toca o roza ligeramente los labios. Esta sonrisa, para irla comparando con las otras sonrisas, porque es que todo lo de Leonardo va llevando a la perfección de lo que va haciendo, a lo que va a terminar en la Mona Lisa, todo lo va llevando allá. Mire, por ejemplo, cómo cede la piel del armiño, esa delicadeza a la presión de los dedos de la muchacha. Es una cosa. Ahora, el vestido, dicen los famosos Cherasi o no sé qué de esa época, o Dior, que era un vestido de diseño español. Ustedes verán si creen, yo no sé. Que era un vestido de diseño español, vestido rojo con corpiño, que estaba con las mangas atadas. Mire los nudos, volvemos a los nudos de Leonardo, véalos, aquí están, y los vamos a ver también en la Mona Lisa y en otras obras. Entonces, igualmente eran adornos árabes, pero muy característicos también de Leonardo, los famosos Fantasía dei Vinci que él utilizaba. E igualmente lleva acá una especie como de cofia que está atada por una cinta de seda negra que rodea toda la frente, y todo eso está cubierto a su vez por una gasa transparente, y la gasa transparente termina ribeteada con hilos de oro, que era otra de las industrias milanesas muy importantes. Allá eran tejedores, hiladores de oro, y todavía lo siguen siendo. Pues ya no tendrán tanto oro, puede que le metan algo de fantasía. Esta es en la Catedral de Pavía se encuentra, pues están los dos, digamos, el trabajo de estas dos esculturas de Cecilia de Beatriz y Ludovico. Ahora, ellas tenían que casarse el 16 de enero de 1491, pero Ludovico estaba muy contento con la amante. Entonces el embajador de Ferrara, Giacomo Trotti, le escribió al duque y le dijo: pues yo no sé usted qué va a hacer, porque Ludovico está muy contento con su amante, que además de ser bella como una flor, está embarazada. Entonces inmediatamente hubo pues los movimientos políticos de la política de esa época, y pum, el 16 de enero, eso fue en noviembre, el 16 de enero se casaron. Entonces Beatrice empezó a presionar a Ludovico, y Ludovico casó a Cecilia con otro Ludovico llamado Carminati de Brambilla, y les dio un palacio, el palacio de Carmañola, para que fueran a vivir allá. Tuvo como 4 o 5 hijos, según parece, y ella murió en 1536 de 63 años de edad. Otra obra de la época pero él sustituyó a esa amante por otra.
él no perdía el tiempo, claro que ya se había muerto Cecilia, porque este es de 1497, a 6 meses después de muerta Cecilia, aparece en una hoja del Códice Atlántico Leonardo entregándole unos terrenos cerca al lago Como y reconociendo al hijo de ella también, llamado Pier Antonio, Gian Paolo, reconociéndolo y dándole también algo de herencia. Esta se llama La Belle Ferronnière y se encuentra en el Museo del Louvre. Esta obra llama la atención, sobre todo es un retrato que no ha sido tan famoso ni ha sido tan valorado como lo es el de Cecilia Gallerani. Aquí aparece entonces, aparece aquí detrás de un parapeto, un fondo oscuro y la misma mirada de 3/4, se dice que ella era Lucrecia Crivelli. Otros dicen que era la esposa de un ferretero de París, que se convirtió en amante del rey Francisco I y que el ferretero por desquite le pegó la sífilis y ella se la pegó al rey y nunca se pudo curar. Él murió ahí con las nubes, pues con la sífilis. Y este también es de esa época de 1490, se llama Retrato de un músico. Se observa aquí en la pose de 3/4, también vista ligeramente desde arriba, la mano con la hoja de música que surge desde abajo. Igualmente el tocado rojo, y este también era rojo, la piel, digamos una piel más bien como brillante, pero lo que más llama la atención son los ojos, lo mismo que en la anterior. Son unos ojos, este rostro huesudo está, digamos que más concentrado en los ojos, unos ojos vítreos, que estos ojos se convierten, no hicieron historia, porque se convirtieron en unos ojos que repitieron mucho los discípulos de Leonardo en Lombardía, sobre todo Marco de Ollano y también Giovanni Boltrafio. 1484 llega la peste a Milán. Leonardo ya tenía experiencia, murieron en 2 años, más o menos dicen que 100.000 personas, me parece como exagerado, pongámosle 80.000. Entonces, sí, porque si dicen que Florencia tenía 125.000 habitantes, pues 100.000 pues era como acabar con la ciudad, yo no sé realmente, pero pudo haber estado por ahí cerquita. Entonces Leonardo tenía experiencia con la peste de Florencia de 1479 y llegó a la conclusión de que la insensatez humana había agravado los efectos de la peste de Milán y escribió en uno de sus cuadernos de notas: si la vivienda es sucia y descuidada, es natural que el cuerpo esté igual, sucio y descuidado. Y entonces, para ofrecer una serie de soluciones prácticas a la epidemia de Milán, él preparó unas cisternas automáticas dotadas con energía hidráulica para limpiar la ciudad de desperdicios y de las pilas de excrementos humanos que se apilaban y dejaban podrir al lado de la carretera. Recuerden que en esa época no habían sanitario ni cosas de esas. Y él propuso luego una ciudad ideal, que es esta. Era una ciudad subterránea, 2 niveles, un nivel subterráneo con escaleras de caracol cada 100 metros, y en esa parte está, digamos, todo lo que era la parte como más popular, el comercio, todo el tejemaneje duro, y la parte superior, no sé si el alcalde de acá pues se le habría ocurrido esto. En todo caso, la parte superior ya era más jardines y más jolgorios y otro tipo de cosas. Allá conoció a este personaje, Donato di Angelo di Pascucio di Antonio, llamado Bramante, el arquitecto más importante de la transición al Cinquecento, nacido en Urbino, la ciudad de Umbría, parte de los estados pontificios, protector de Rafael Sanzio. Este Bramante tiene varias características importantes, entre ellas esta iglesia donde Leonardo pintaría luego la Última Cena, que es la última parte de esta noche, vamos a ver si alcanzamos a llegar, yo creo que sí. Aquí esta es obra de Bramante, también dicen que es la obra más de todo el Renacimiento que más se aproxima a la perfección, se llama el Templete o Tempieto de San Pietro in Montorio. Esto está en Roma, 1502-1503, un convento franciscano. Los príncipes o los reyes católicos, Isabel y Fernando, le encargaron a Bramante que en el patio interior había una rotonda, que por favor construyera pues en este convento franciscano esta obra. Pues no le dijeron cuál, pero él salió con esta belleza, que es una capilla circular pequeña, tiene aquí una crepidona, se llama esto, con 3 escalones que representan las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, columnas, ya no de orden corintio, como dijimos en la otra oportunidad, es el primer monumento del Renacimiento con columnas de orden dórico y con capiteles que están acá decoradas con métopas y con triglifos. A cada columna del exterior le corresponde una pilastra interior que sostiene el tambor, tiene 4,5 metros
de diámetro interior y está construida sobre la colina del Janículo, llamada también Mons Aureus o Aurelius, porque es el lugar, esa colina dorada, cuando le daba el sol, brillaba como el oro, y según la leyenda, allí fue donde San Pedro estuvo detenido en prisión y posteriormente crucificado comiendo tierra. A Bramante se le dio entonces la oportunidad de participar como asesor en la construcción de la última parte, de la última fase de la Catedral de Milán, la Catedral Basílica de Santa María Nascente, una catedral que, como dijimos en la primera oportunidad, las catedrales, como las montañas, son obras de los siglos. El que pone la primera piedra nunca es el que la inaugura. Cuando se ponen los cimientos, nadie piensa en la fachada. Esta catedral fue inaugurada en 1965 y la primera piedra se puso en 1386. Esta catedral entonces estaba esperando que le pusieran su duomo, que tenía que ser tan espléndido como la de su rival Florencia. Ella tiene 3.159 estatuas, 2.545 son interiores y tiene 145 pináculos de estos. Pues, Leonardo no era arquitecto ni pretendía ser arquitecto tampoco. Sin embargo, él hacía dibujos y preparaba bocetos para otras personas, entre ellas hay varios trabajos, uno para la Catedral de Milán, sobre todo para el cimborrio de la Catedral de Milán, otro para el castillo de Romorantin, a petición del rey Francisco I de Francia. Esta es una obra de 1516-1517. Giorgio Vasari, en su primera edición de aquel libro que hemos mencionado tanto, La Vita de Più Eccellenti Architettori, Pittori e Scultori, nos contaba o dice de Leonardo que Leonardo no tuvo una sola profesión, sino todas aquellas en las que participaba el dibujo, y que tenía un intelecto tan excelente y tan divino que, siendo un óptimo geómetra, quiso tener como profesión la pintura. Pero ya 18 años después, en la segunda edición de su obra, ya dice que Leonardo además fue arquitecto y que hizo dibujos y plantas para iglesias y para otros edificios. El aprendizaje de Leonardo con Brunelleschi no solo le permitió conocer el sublime octágono para la famosa cúpula, sino también los aparatos que utilizó Brunelleschi, las árganas, los andamios, los elevadores, las grúas, todo esto lo pudo conocer él. Bueno, este es un comentario que hacía Leonardo acerca de la elegancia que tenía esta señora. Y 3 años después ya estaba en condiciones de mostrar una maqueta de arcilla verde oscura con un caballo encabritado y pisando con sus cascos a un guerrero, a imitación de una estatua que se llama estatua ecuestre del Regisolo de Pavía. Esta era la parte donde, esta es una más reciente, pero digamos aquí era donde tenía Leonardo su taller y su estudio, muy cerca del Duomo de París, se llamaba la Corte Vecchia, o la Corte Vieja, que era donde residían antes los duques, después se fueron al Castello Sforzesco. Leonardo empezó a preparar su maqueta, pero él mismo se preguntaba, porque él se preguntaba muchas cosas, a sí mismo, y escribía: dime cuándo se ha construido algo así en Roma, pero tampoco se construiría algo así en Milán, porque cuando ya tenían listas las 200.000 libras de bronce, y si la libra de bronce, la libra milanesa equivalía a un tercio de kilo, o sea, 7 toneladas de cobre, para un caballo que debía tener aproximadamente 12 brazas, según dice Fray Luca Pacioli en su prefacio de la Divina Proporzione, equivalente a 7 metros desde la pezuña hasta la parte superior de la cabeza. Entonces Leonardo vio cómo todo ese bronce se lo tuvo que vender Ludovico a su aliado, el duque de Ferrara, para convertirlo en cañones y espadas con las cuales iban ellos a ganar esta batalla, la batalla de Fornuovo, en las que las fuerzas milanesas derrotaron en 1495 a las fuerzas del rey de Francia, Carlos VIII. Entonces, todos estos estudios de Leonardo sobre el caballo están consignados en los últimos 17 folios del Códice Madrid II. Allá aparecen los métodos de vaciado y todo esto. Ahora se preguntan, entonces, ¿por qué Leonardo se metió en semejante cosa? Un caballo de semejantes proporciones, un caballo de 7 toneladas de peso, de semejante altura, si Leonardo nunca fue un buen escultor. Él realmente, fuera de esa esculturita que mencionamos por allá en la puerta norte del batisterio de San Giovanni en compañía de Giovan Francesco Rustici, él no había trabajado más nada. Dicen, solamente lo explica la pasión que sentía por los caballos. Solamente la pasión. Él tenía caballos, le gustaba montar, era buen equitador y todo eso.
Aquí vemos uno de los andamios y de los trabajos que aparecen en ese Códice Madrid. Esta era la estatua en la que él se estaba inspirando, el Regisolo de Pavía, la estatua del rey Godo Gisulfo, que fue llevada a Pavía por aquella época y que se encuentra todavía. En el año 1977 la revista National Geographic sacó un artículo, The Horse That Never Was, el caballo que nunca fue. Entonces un piloto y coleccionista de obras de arte pues se le metió en la cabeza que él tenía que hacer construir un caballo como el que le habían, pues como el que se había imaginado Leonardo, y lo encargó, él se murió, pero lo terminó una escultora, Nina Akamú, y este es el que está en el hipódromo de Milán, pero ahora en el año 2001, creo que hace poquito, la fundación Leonardo da Vinci's Horse, que es una fundación americana, les regaló un caballo de estos para colocarlo en la Plaza de la Libertad en Vinci, donde, pues, pueblecito donde era oriundo Leonardo. Sabemos que el método científico de Leonardo se basaba en dos cosas, fundamentalmente, la observación cuidadosa y sistemática de la naturaleza y el análisis detallado de lo observado. Como científico y como artista, él fundamentalmente, digamos que su método era totalmente visual, y entonces empezó, para poder explorar el arte de la pintura, y tuvo que estudiar a fondo o investigar lo que era la perspectiva, tuvo que dedicarse a la perspectiva, y la perspectiva no es otra cosa que tratar de observar cómo la distancia, la luz y los efectos atmosféricos van a perturbar o a modificar la apariencia de los objetos, eso es todo. Entonces allí Leonardo, a él le llama poderosamente la atención, digamos, a raíz de esto él empieza, el estudio de la perspectiva lo lleva a él a observar lo que tiene que ver con la geometría de los rayos lumínicos, lo que tiene que ver también con las diferencias o la interrelación entre la luz y la sombra, la naturaleza de la luz, e igualmente con la anatomía del ojo, con la fisiología de la visión y con la forma como las impresiones sensoriales viajan a través de los nervios hasta llegar al sensus communis, o sea, hasta el alma, cómo llega eso hasta allá. Entonces Leonardo se mostraba bastante maravillado precisamente por la estructura del ojo y por la fisiología de la visión, y dedicó más de 20 años a hacer estudios anatómicos del ojo y a estudiar la fisiología de la visión. Precisamente es lo que quería, y sobre todo el sistema nervioso central, es lo que quería era ver cómo los órganos de los sentidos llevaban la información, porque hasta esa época existía la famosa teoría de Aristóteles, es decir, que el cerebro tiene 3 cámaras. La primera, llamada impresiva, recibe todas las impresiones de los cinco nervios, ¿no? Aquí tratan de llevarla. La impresiva, ahí están las 3 cámaras, la impresiva, luego pasan a la central energética del cerebro, que era el sensus communis, donde está el intelecto, la razón, la imaginación, la fantasía, es decir, el alma. Y luego todo lo procesado allí va a parar ¿a dónde? A la memoria. Ese era el método que había, y Leonardo pues aquí trata en estos dibujos que le hacen de comprobar todo esto. Leo Battista Alberti, en su Tratado de la Pintura, decía que lo que había que hacer era reducir el tamaño de todas las imágenes visuales a medida que se iban alejando, y hacer converger las líneas de visión en un único punto central, que luego se llamaría punto de fuga, y que no es otra cosa que el punto que corresponde al punto de vista del observador. Leonardo, con todos sus estudios, modificó esto, y bueno, no lo modificó, sino que lo perfeccionó, y dijo que no solamente tenía que ver con el tamaño de los objetos, sino también con los colores, que los colores también cambian a medida que la distancia aumenta, y no solamente los colores, sino la forma, la definición de las cosas. Para esa época lo que se decía era que ¿cómo era la visión? Decían pues en esa época Platón y todo, no, la visión es porque el ojo emite rayos visuales, y esos rayos visuales se reflejan en los objetos y se devuelven para el ojo, y esa es la visión. Entonces Alhazen dijo, no señor Platón, no señor Euclides, ni Galeno tampoco, eso no es. La visión empieza en el momento mismo en que del ojo parten rayos, del objeto llegan rayos, imágenes visuales transportados por los rayos lumínicos y penetran en el ojo, esa es la visión. Entonces esto permitía explicar por qué los objetos parecen cambiar de tamaño cuando se mueven o con la distancia, es decir, la perspectiva. En cambio la otra no permitía eso.
Entonces eso se debe a Alhazen, que mencionamos la otra vez, por allá, al pie de la mezquita de Al-Azhar, en el Cairo, nació en Persia, actual Irak, 965, padre de la óptica, construyó la primera cámara oscura, y que este lo tradujo. Y entonces se desarrolló una cosa que llama el prospectógrafo o perspectivógrafo, que también aparece en uno de los códices de Leonardo, y que es el antepasado más lejano que hay de la cámara fotográfica, porque le permite al artista reproducir con exactitud lo que está viendo. Entonces Leonardo quiere ver cómo es la naturaleza de la luz, y se fundamenta en que decían que la luz se transmite o parte de objetos luminosos en forma de líneas rectas, Entonces Leonardo lo trata de comprobar por medio del principio de la cámara oscura, que era un principio muy antiguo. En la cámara oscura lo que sucede es que si una fachada, o la fachada de un edificio iluminado por el sol, una fachada tiene enfrente una casa, y en la fachada de esta casa en la que no da el sol se hace un pequeño agujerito redondo, las imágenes o los objetos iluminados de la otra cara se meten por ese huequito y aparecen en la pared opuesta de la otra casa, y aparecen al revés. Y si los colores son distintos y las formas son distintas, esos mismos colores distintos y esas formas distintas también van a aparecer allá. Eso lo comprobó Leonardo. Y entonces él dijo que los rayos visuales tienen tres características: los que se originan en los cuerpos luminosos, o sea, en el sol o donde sea. Primero, son objetos potentes, son rayos de potencia, hoy los llamamos de energía. Él decía, son extremadamente, infinitamente delgaditos, carecen de sustancia material. Él los llamaba espíritus, los llamaba espirituales. Mire pues cómo van. Y tercero, se difunden, viajan en línea recta y en todas direcciones. Entonces esas fueron las propiedades que él encontró en los rayos de luz. Pero también para poder estudiar lo que eran las ondas sonoras, las ondas, digamos la parte de la naturaleza ondulatoria de la luz, se basó en dos cosas. Primero, en esa época se decía que los rayos van en todas direcciones, y en segundo lugar, en las pirámides de luz. Las pirámides de luz fue un concepto que él leyó en John Peshan, un inglés que también había leído Alhazen, según el cual estas pirámides parten del contorno de los objetos, se entrecruzan y se entrelazan, pero no se interfieren, unas con otras no se interfieren. Entonces, estas pirámides forman una especie de parte. Entonces, ¿qué hizo Leonardo? Leonardo lo que hizo fue que pintó este diagrama con una esfera acá, y de la cual parten pirámides, irradian pirámides iguales en forma de triángulos, y dijo que todos estos vértices o todos estos extremos están unidos por un círculo cuyo centro está acá, o sea que son equidistantes, y que se sitúa un observador en cada uno de estos extremos, todos van a tener el mismo ángulo visual. Entonces llegó a la conclusión y dijo, entonces lo que sucede de acá de Dujuel es que la luz se expande en forma de círculos, y esto lo llevó más allá también, y dijo, lo mismo sucede con el agua y lo mismo sucede con el sonido. Entonces, como él no podía ver la propagación circular, o más correctamente esférica, de las ondas, se valió del modelo del agua para ver si el agua le podía enseñar algo respecto a la naturaleza ondulatoria de la luz. Y entonces, en el mismo manuscrito A, en donde él describe o estudia la perspectiva, allí registra sus investigaciones acerca de la forma como se difunden las ondas del agua. Entonces él escribe allí y dice, en esta parte él escribe y dice que si sobre una superficie, si en una superficie de agua inmóvil se arrojan al mismo tiempo dos pequeñas piedras, de tal manera que la una esté pues a una cierta distancia la una de la otra, a partir de los puntos de percusión se producen dos conjuntos independientes de círculos que a medida que vaya creciendo cada uno se va a encontrar con el otro y se van a entrelazar. Entonces llega a esta situación, pero él entiende muy bien la esencia del movimiento ondulatorio. La esencia del movimiento ondulatorio, vamos a andar más rápido, consiste en que ninguna partícula de agua avanza con una ola, sino que ellas simplemente se mueven hacia arriba o hacia abajo.
no hay movimiento de partícula material alguna, únicamente el temblor, únicamente el temblor que provoca el fenómeno, o sea, o la energía, pero no se desplaza el agua. Aquí está muy claro esto. Aquí lo pueden ver también, mire que no, vuelve acá y tal, por eso es que en los van y vienen, pero el agua no se está moviendo, uno cree que se mueve el agua, no es el agua, eso lo entendió él, y eso lo llevó entonces a él, lo llevó también a pensar que las ondas sonoras eran lo mismo, y también las ondas de los terremotos, y entonces hubo que esperar 200 años para que fuera precisamente uno que mencionamos la vez pasada, Huygens, el que dijera o pudiera redescubrir la teoría ondulatoria o la naturaleza ondulatoria de la luz, y para que este señor, otro fraile de estos, de los mínimos, Marín Mersenne, llegara a demostrar o explicar por primera vez la transmisión ondulatoria del sonido. Y luego en el siglo XIX se explicó las ondas elásticas de los terremotos, también son la misma cosa. O sea que Leonardo vio todo eso a su manera y lo explicó. Lo que pasa es que todo lo de él se supo después, cuando ya habían descubierto muchas cosas, porque apenas ahora están empezando como a interpretar bien todos estos fenómenos. Era costumbre o tradición decorar los refectorios de los conventos con la última cena, con la representación de la última cena en la que Jesucristo instauró lo que llamamos el sacramento de la Eucaristía y celebró por consiguiente la primera misa. Y efectivamente, digamos que por esa situación, la representación de la última cena en el muro del refectorio no solamente era la reproducción de una anécdota, sino la afirmación de la verdad central del cristianismo. Pintaron la última cena muchos pintores, pero mencionemos algunos. Por ejemplo, Giotto, en 1303, 1305, en la capilla de los Scrovegni, en la arena de Padua. También lo pintó Fra Angelico, también este señor Taddeo Gaddi, en 1350. ¿En dónde? En Santa Croce. Muchos de ustedes han ido seguramente, y si no han ido, pues pueden ir cuando quieran, hasta. Bueno, también tenemos esta otra, también ¿en dónde? En el monasterio benedictino de las monjas observantes de Santa Apolonia. ¿Por quién? Por Andrea del Castaño, llamado también Andrea di Bartolo di Bargila. Esta todavía está allá. También está esta otra, que esta es de Cosimo Rosselli, pero esta está en la Capilla Sixtina. Esta es también de Ghirlandaio, en Ognissanti, allá donde están enterrados Botticelli y su amor platónico, Simonetta Vespucci. Esta ya es más reciente, 1592-1594. ¿De quién? De Tintoretto, Jacopo Robusti. ¿En dónde? En San Giorgio. ¿En dónde? En Venecia. Perspectiva oblicua, una taberna oscura y sombría, pero las aureolas iluminan a los discípulos. Muy bonita. Entonces fue así como, para todos estos pintores la última cena era una comida tranquila, ordenada, estática y dispuesta por lo general de acuerdo con unos rígidos cánones medievales. A Leonardo en 1495 entonces le encarga Ludovico María Sforza pintar la última cena en el refectorio del convento dominico de Santa María de las Gracias. Y Leonardo entonces, digamos que se apartó de la admirable sencillez del fresco toscano tradicional, algo insólito en ese momento, porque a nadie se le hubiera ocurrido, ni a Masaccio, ni a Piero de la Francesca, ni a ninguno de estos pintores famosos que vimos, haber utilizado otro medio de expresión estética distinta a la pintura al fresco, en la que al incorporar en el yeso fresco y húmedo el color, la composición conserva así esa rapidez de ejecución, conserva esa espontaneidad y esa que la imposibilidad de retocar hace mucho más eficaz todavía, porque el fresco no se puede retocar. Leonardo lo que hizo fue que utilizó más bien sobre una primera capa, digamos esto, por esta época se buscaba que la pintura al óleo que estaba llegando procedente de los países flamencos por este señor que la había perfeccionado, como ya vimos, y el hermano de él, y la trabajaron muy bien en este retablo de Gante, el famoso otro de los que se robaron los nazis, que también recuperaron después. Pues esa pintura al óleo, digamos que los pintores de ese entonces estaban muy entusiasmados con ese nuevo método y trataron de encontrar en el fresco efectos análogos a los que permitía la pintura al óleo.
Y por eso entonces fue que este señor, Antonello da Messina, quien introdujo la pintura al óleo en Italia, y ya vimos también de esta famosa Virgen de las Manos Bellas, la vecina de él, Esmeralda Calafato, convertida en Santa Eustaquia, pues él, que dicen a quien describen, a ese pintor lo describen como clásico sin ser clásico, luminoso como Piero della Francesca y exacto como un pintor flamenco. Pintó esta Virgen de la Anunciación que se encuentra en el Museo Abatelli en Palermo, Sicilia. Él introdujo allá, introdujo el óleo, pero entonces ellos esperaban encontrar en el fresco los mismos efectos de la pintura al óleo. ¿Qué diferencia había? Recordemos que la pintura al fresco es la única pintura ecológica, totalmente verde y pura que hay, porque no hay absolutamente nada artificial. Eran pigmentos minerales, eran también el aglutinante, es la misma cal, es también agua, entonces es la pintura, la primera técnica que se utilizó en Egipto, en Babilonia, en los palacios micénicos, y daba un cierto color mate y eso. Pero el óleo va a permitir varias cosas, como ya dijimos. Aquí está disuelta la pintura. A ver, si esa pintura al fresco se templaba con yema de huevo o con alguna otra sustancia como goma o alguna solución de glicerina, pues le daba ya un aspecto mate y eso, y se llamaba al temple. Pero el óleo hacía que la pintura se secara muy despacio. En cambio ahora vamos a ver el fresco, se seca en 24 horas, comienza a secarse. Entonces permite trabajar con más despacio, permite más transparencia y por lo tanto permite corregir, y vamos a ver por qué es importante todo esto, permite más gradaciones de color. Entonces, esta pintura, Leonardo lo que hizo fue que muy entusiasmado, porque Alessio Baldovinetti, este señor, otro pintor florentino, había inventado un barniz mezclado con yema de huevo y lo aplicaba caliente cuando había concluido el fresco y le daba un brillo muy bonito y le daba un fulgor muy parecido a la pintura al óleo. Entonces él pintó, por ejemplo, en esta iglesia que es la Basílica de la Santísima Anunciata, que queda ahí enseguidita del Ospedale de Glinocenti, la primera edificación renacentista de Brunelleschi de 1419 al 25, donde llevaron todos los muchachitos que estaban, cuando estaban encartados con ellos y los tiraban a, ¿se acuerdan? Entonces esa queda ahí enseguida. Él pintó este nacimiento de Jesús de 4,30 por 4. Ese Alessio Baldovinetti, y también pintó esta Virgen con el Niño que está en el Museo del Louvre. Él se inventó eso. Entonces a Leonardo le llamó la atención y dijo, no, pues este menú está de maravilla. Entonces tomó sus pigmentos y sus materiales y los preparó a su manera para fijar la gigantesca pintura, que es la Última Cena, que tiene 8,80 de largo por 4,60 de alto. 8,80 por 4,60 metros. Entonces, naturalmente que Leonardo lo que aplicó primero fue una capa de arcilla y como aglutinante empleó barniz de enebro y óleo o aceite hervido como aglutinantes. Y sobre ese primer fondo colocó luego una capa de yeso y de brea. De manera que esto le permitía a él, en cierta forma, hacer algunas correcciones en la pintura, darle algunos matices a los colores y además darle una mayor exactitud. Sin embargo, tenía el peligro de que esa pintura no durara mayor cosa. Primero porque la pared estaba construida sobre una hondonada cenagosa y entonces los colores iban a ir deteriorando, como efectivamente pasaron desde hace muchos años, prácticamente en la inundación de 1500 ya empezó eso a fallar. En cambio otros frescos, por ejemplo, bueno, antes de pasar a esos frescos, aquí hagamos rapidito cómo es que se prepara o cómo lo preparaban esa pintura al fresco. La pintura al fresco es una pintura, una técnica en que sobre una superficie cubierta con 2 capas de mortero de cal. La primera capa se llama arriccio o enfoscato, arriccio como arrecho, pero no es tanto. Entonces, arriccio o enfoscado, entonces ahí es una capita de 1 centímetro de espesor máximo, generalmente lleva arena de río, no puede ser de mar, sino de río, también lleva cal apagada, en proporción de 3 de arena por 1 de cal, y también lleva agua. Esa primera capa, como les digo, se llama el enfoscado, es para que la superficie esté bien pulida, bien lisa, y sobre esa capa, esa primera capa, ¿cómo se seca? Ella se seca por evaporación del agua y luego por carbonatación de la cal. Pero antes de eso el artista podía aplicar algo que vimos, por ejemplo, pero en la tela, en aquella famosa Ginebra di Benci, la llamada sinopia. La sinopia era pintar, es decir, los cartones, el dibujo lineal que ya estaba, que estaba en los cartones de diseño,
los perforaban y los llevaban y los colocaban en esa primera capa, porque ella iba a dirigir lo que llaman las jornatas, es decir, estas pinturas como son tan grandes, ellos las dividían en jornatas o jornadas de 8 horas, entonces el pintor calculaba que para estas 8 horas yo trabajo hasta aquí, luego preparo otro pedazo, otra jornada de 8 horas, y ahí seguían. Entonces, después de esa primera capa y de la sinopia donde se colocaba, bueno, después de colocar ahí el dibujo pues del cartón perforado como en una cosa para calcar, cogían y le echaban el carboncillo o el color, el estarcido que llaman, o sea, las tierras, los pigmentos minerales los echaban ahí. Sobre esa primera capa de arricho y sobre esto ya puesto se colocaba la segunda capa que se llama el intonaco, que es una capa de varios milímetros muy pequeña, y ese intonaco sobre esa capa todavía fresca tenía que pintar. El pintor tenía que colocar los pigmentos y esos pigmentos se adherían inmediatamente ahí a la pared, porque ese carbonato de cal, es decir, la cal que se pone es cal apagada y la cal apagada es hidróxido de cal. Entonces el hidróxido de cal capta el CO2 de la atmósfera y se vuelve una película impermeable de carbonato de cal e incorpora químicamente el pigmento a la pintura. Entonces ellos no podían ya, y fuera de eso los tonos de los colores podían cambiar entre el momento en que se aplicaba y después con el secado, de manera que ellos tenían que adivinar todo eso. Por eso esa gente eran verdaderos artistas, pero en el sentido científico de la palabra. Leonardo no hizo eso, porque él utilizó, entonces dijeron, no, esto no va a durar, y efectivamente eso pasó. Los colores empezaron a resquebrajarse, a dañarse, y él vio como, por ejemplo, aquí va más o menos cómo se prepara, pero para no meter mucha química a esta hora, sigamos adelante. Entonces, había frescos como los de Chimahue, que eran del siglo XIII, aquí en la capilla de la Magdalena, en la Basílica Inferior de Asís, se conservan todavía, inclusive para la época de Leonardo, estos frescos duraban. Esta es la famosa capilla de los Scrovegni en la arena de Padua, donde pintó muchas de sus obras Giotto. Aquí vemos todavía los frescos de Giotto, pues este fresco muy conocido de Giotto, el famoso beso de Judas o la oración del huerto. Todavía conservan los colores. En cambio Leonardo, y este sí que es bonito, este es de Pietro Cavallini, un pintor que pintó en Roma, sobre todo pintaba mosaicos. Esto se encuentra en la iglesia o en la Basílica de Santa Cecilia, en Trastevere, en Roma, y hace parte de un escenario mucho más grande que es el juicio final. Entonces, mientras estos tenían sus frescos todavía bien, los de Leonardo se estaban ya deteriorando. De todas maneras, la culpa no se le puede echar toda a Leonardo, porque también esta pintura han pasado muchas cosas. En el año 1620 las tropas de ocupación españolas llegaron y abrieron una puerta en la pintura. Y 200 años después, las de Napoleón convirtieron eso en un comedero para caballos, de manera pues que vieron que se han hecho muchos intentos y hay una lista larguísima de restauraciones. La más buena, o la que mejor resultado ha dado, que es esta, aquí se vea cómo estaba y aquí cómo quedó, fue la que hizo Signora Brambilla. Signora Brambilla terminó en 1999 y fueron 20 años, del 79 creo que hasta el 99 costó $4 millones. Es la mejor cita que han hecho. No existe ningún documento correspondiente al encargo de la Última Cena, y el proceso creativo o las hipótesis sobre este proceso creativo no solamente se pueden formular a partir de los manuscritos o de los indicios que deja Leonardo en sus manuscritos y dibujos. Para acabar de ajustar, muy poquitos dibujos preparatorios quedaron de esta obra. Aquí vemos, por ejemplo, uno de los dibujos preparatorios, aquí están, aquí hay otro dibujo preparatorio, este creo que es Felipe. Bueno, entonces Leonardo de todas maneras trató de ser lo más fiel posible al episodio evangélico y trató de narrarlo de una manera que fuera lo más fiel a las escrituras. Tanto así que la perspectiva del cuadro está tomada desde un punto de vista a 9 metros de altura, que hoy en día o en la actualidad no es posible corroborar porque el piso se ha elevado más o menos 1 metro. Esto es como para mirar cómo era la perspectiva de esta obra cuando se terminó. Entonces Leonardo se basa en los evangelios de Marcos y de Lucas, en donde en los evangelios de Marcos y Lucas dicen que la última cena se llevó a cabo en un cenaculum stratum, que en las edificaciones del siglo I en el Mediterráneo era una sala que estaba situada en el segundo piso de una edificación, pero digamos que más o menos así queda pues muy alto. Pero además también
habría que tener en cuenta también lo siguiente. Resulta que en esa época las decoraciones que se hacían de los refectorios del convento, la Última Cena apenas formaba una partecita de una escenografía mucho más amplia, en la cual se representaban varios episodios de la Pasión. Aquí los vemos, por ejemplo. En cambio, en la de Leonardo, al frente del refectorio donde él pintó la Última Cena, hay representado un fresco de 1495, que es este, de Giovanni Donato da Montorfano, que es la Crucifixión. Entonces, Leonardo, de todas maneras, trató de establecer una relación iconográfica con esta obra, de tal manera que parece incluso que Leonardo lo tuvo en cuenta al representar el gesto de Cristo, que según comentan, lleva una de sus manos hacia el cielo, hacia la cruz del buen ladrón, y otra hacia el piso, hacia la cruz del otro ladrón, que yo no sé, pues hay ladrones buenos y hay malos, pues quién sabe que robaría el uno y que robaría el otro. De todas maneras, digamos que en la Última Cena, pintada por Fra Angelico, tiene en común con la de Leonardo la perspectiva teológica, que estas son cosas que uno como que no las comprende muy bien, pero se basan en lo siguiente, y es que tienen en cuenta se tienen en cuenta las enseñanzas tomistas, o sea, de Santo Tomás de Aquino, acerca de la voluntariedad del pecado, porque es decir, muchas veces la gente no le para bolas al libre albedrío. Entonces ellos decían, no, lo que pasa es que si esto es un convento de dominicos, la iconografía nos indica que Judas no puede estar condenado previamente, porque la gente dice, no, pues que Judas, pobre Judas, ya se sabía, Dios lo tenía ya fichado, ya era él, no señor. Esto es el libre albedrío, es que Judas se convierte en traidor voluntariamente, y esa es la doctrina de los dominicos, y por eso se explican estas diferencias. Por ejemplo, mire esta cena que es la de Andrea del Castaño, este es Judas, mírenlo donde lo ponen. Ellos lo que hacen es que lo colocan por fuera de la comunidad apostólica, casi todos lo colocan por fuera de la comunidad apostólica, y en cambio en la de Leonardo únicamente se diferencia por el gesto, y se diferencia pues por el saquito con las monedas. Entonces Leonardo lo que hace es un análisis psicológico, y divide los 12 comensales en dos grupos de a 6, 6 a la derecha y 6 a la izquierda. Los nombres de los comensales salen de dos copias que se hicieron de la obra de la Última Cena, una de Giovanni Pietro Risoli, que se encuentra en la Academia Nacional de Artes de Londres, y la otra de un discípulo de Leonardo, Cesare del Sesto, que se encuentra en Ponto Capriasca, en Lugano, en la Catedral de San Ambrosio, y ahí aparecen los nombres de los apóstoles. Entonces aquí vemos, formó dos triángulos, ¿no es cierto? Entonces aquí aparece Juan, aparece Pedro, aparece Judas, este es un triángulo, y aquí hay otro triángulo activo, que son Andrés, Santiago el Menor y Bartolomé. Y al otro lado, aquí aparece Tomás, aparece también Santiago el Mayor, Felipe. Entonces ya se sabe pues quiénes son, pero por esas copias, porque allá eso estaba tan deteriorado que no se sabía realmente quién era quién, y por los gestos. Entonces Leonardo hace pues ese análisis psicológico y nos dice que en el centro de la composición aparece aislada la figura de Cristo, realzada por el marco que crea la ventana central, que ilumina y enmarca la figura piramidal. Enmarca la figura piramidal. Mientras que en los discípulos se crea una especie de movimiento ondulante que avanza como una ola. Se dice que las perspectivas del cuadro entonces convergen como es debido hacia la figura, hacia el rostro de Cristo, el centro geométrico y centro espiritual de la composición, el ser de donde todo sale y a donde todo viene, el centro en el más auténtico sentido de la palabra, para el caso de Leonardo. De todas maneras, en los apóstoles se crea entonces ahí únicamente Judas queda por fuera de ese ritmo convergente y solamente el gesto lo separa de los demás discípulos. Los gestos y los movimientos son diferentes. Ustedes miran, cada discípulo tiene un gesto y un movimiento totalmente distinto. Es un cuadro de una enorme dinámica en la que cada discípulo reacciona de manera distinta y lo hace, digamos, como sorprendido en una actitud psicológica propia de él,
Para ello, Leonardo tuvo que haber estudiado muchos temperamentos de personas distintas del entorno para poder darle a cada quien lo que, de acuerdo con la narración bíblica, ¿sí?, le correspondía el papel que tenía que desempeñar cada uno de ellos, tenía que darle su respectivo gesto. Y recordemos lo que dijo Leonardo, o lo que decía Leo Battista Alberti: se conocen los movimientos del alma por los movimientos del cuerpo. Si usted saca la mano así, yo ya sé usted que está pensando de mí. Si por el contrario, no, también sabemos. Entonces, ahí eso es lo que él está diciendo, nos está dando a entender eso. Digamos que en estos discípulos casi que los gestos hablan. Las manos crispadas, las frentes arrugadas, vislumbran lo que ellos están pensando. Aquí está el nudo, el nudo de Leonardo. Entonces, Leonardo, ¿cómo escoge esta gente? Lo hace basado en 3 elementos. En la tradición, se lee las escrituras, lee los evangelios. En la época tampoco era que hubiese mucho que leer. En segundo, ¿cómo? ¿No hay personas de la época reflejadas? Sí, dicen que eran personas de la época, que inclusive, ahora lo vamos a ver, él se basó en esto y en un libro que llamaba Vida de Santi, de un señor Niccolò Malerma. Segundo, la verosimilitud. Entonces dice el cardenal Antonio de Beatis que él iba a las sinagogas, que él iba a las juderías, que iba a los mercados a ver los semitas, quiénes eran, y los dibujaba y pintaba y miraba y volvía y todas esas cosas. Y también a la corte de los milaneses. Tanto es así que por ahí en una parte dice: para las manos de Cristo, el señor Alessandri Carissimi di Parma, y para la cara de Cristo, el cardenale di Montaro. O sea, pues que él ya tenía como quiénes podían ser las personas que le daban como la fisonomía. Y en la indagación anatómico-fisonómica que da Leonardo, es simplemente decir que distingue 2 cosas. Una cosa es el temperamento permanente de una persona, su carácter, y otra cosa, lo que llama Aristóteles, lo llama el ethos, y otra cosa es la reacción momentánea frente a un hecho concreto. Entonces, él se basa y dice que verdaderamente la pasión momentánea está dada por una mezcla de estupor, indignación, reproche, rabia, miedo. Ese es igual para todos, pero cada quien la manifiesta de acuerdo con su personalidad, la manifiesta de una manera distinta. Y eso es importante para poder entender por qué, por ejemplo, aquí vemos estos gestos. Entonces, él le había dado un cromatismo especial a cada persona, a cada personaje le dio un cromatismo, pero como ya está tan deteriorada la pintura no se puede ver. Entonces la mímica sí la puede hacer, y en la mímica se ve a San Juan con un temperamento muy dócil, que según Santo Tomás es parte de un temperamento contemplativo. En cambio, el temperamento colérico, energúmeno de Pedro es otra cosa. Entonces, ¿qué hace Leonardo? Los pone el uno junto al otro. Un temperamento melancólico frente a otro colérico para poder hacerle... Y entonces ponen acá con el cuchillo, que sí, está ahí con el cuchillo. Quería reforzar tanto él ese aspecto violento de Pedro, que le pone un cuchillo. No porque fuera a pegar una puñalada a la salida al otro, pero no sabemos. Ahora, entonces aquí llama la atención es la extraordinaria importancia que adquiere Judas en este acontecimiento. Materialmente hablando, es el que está más próximo a Cristo después de Juan y de Pedro, materialmente hablando. Y se dice que, digamos que está unido a Cristo por medio de un vínculo plástico y místico que Leonardo trató de cargar con profundas significaciones. Y lo hace entonces por medio de una curva que desciende de la cabeza de Cristo y asciende a la cabeza, y asciende aquí hasta la cabeza, hasta Judas. Y es el lugar en donde la mano derecha de Cristo y la mano izquierda de Judas casi van a encontrarse, y entre las que pasa una especie de corriente de muerte. Y esto señala, es lo que ha hecho Cristo ya, es la elección de Judas como coactor de la redención, y eso, por eso esa mano está ahí frente a la otra mano de Judas. Para este Leonardo aquí termina la pasión. A él no le importa eso del huerto de los olivos, ni la crucifixión, ni nada de eso, porque él
estaba muy ocupado era por representar el movimiento. Entonces él no representa el movimiento en el momento de este es mi cuerpo, mi cáliz, no, porque eso no hay nada, sino uno de ustedes me va a traicionar y ahí se armó el alboroto, todos sí. Entonces ese es lo más dramático, el momento más crudo, más sensacional que él quiere representar ahí. En cambio, por ejemplo, lo que es, digamos, el Greco sí representa, porque él es muy místico y se va a representar todas esas obras. Leonardo Soto no tiene sin cuidado. La perspectiva está dada en esta obra por las vigas del techo, por los muros laterales y por los tapices, y da una sensación de profundidad, esa sensación de profundidad. Esta obra junto con la Mona Lisa son las dos obras más importantes de Leonardo, y aquí se desborda el conocimiento de la perspectiva, el conocimiento de las leyes de la luz y de la sombra y de la anatomía, pero la anatomía con actitudes corporales reveladas, ¿no es cierto?, en su momento. Eso es lo importante de esta obra. ¿Dónde está la última? Está en Milán, en la Santa María de la Grazia, un convento dominico que queda ahí bien cerquita de Milán. Bueno, este señor dijo de Leonardo da Vinci, él se demoró como tres años pintando la Última Cena, entonces este que era uno de los discípulos de él dijo, no, lo que pasa es que Leonardo se lanza 1000 empresas, no ha terminado una y ya está terminando, no ha terminado y está empezando la otra, es inconstante y diverso, quiere hacer coincidir la inspiración con la matemática, la ciencia con el arte, eso no. Entonces el otro dijo, primero se verá los ríos, dijo César del Sexto, primero se verá a los ríos devolver la corriente, que a Leonardo interesarse por una sola obra y terminarla, y lo llama genio del desorden. Y era tal el desorden de Leonardo que los discípulos vivían muy desanimados y decían, no, pero es que cómo es posible que cambie la pintura de la cabeza de un apóstol para estudiar las patas de una mosca, eso no. Entonces, y así era el hombre, eso era toda una revoltura de cosas a la vez, le pasaban por la mente 50.000 cosas. Entonces el Leonardo le dice también, el mismo Voltrafio le dice a Leonardo, le dice, el maestro me ha dicho que el contorno de los objetos se hace más preciso, que a través de la lluvia el contorno de los objetos se hace más preciso con la sombra que con la luz. Entonces Leonardo en su tratado de la pintura dice lo siguiente, para relacionar la luz y la sombra se va a la fisiología, se va a la psicología y dice, lo que pasa es que el juicio de un enemigo es a menudo más útil que el de un amigo. Lo dice en el Tratado de la Pintura, no lo dice en un tratado de psicología, en el Tratado de la Pintura. El odio entre los hombres es casi siempre más profundo que el amor. La mirada del que odia es más penetrante que la mirada del que ama. Un amigo es tan parcial como uno mismo. El odio ilumina muchas cosas que están ocultas al amor. Por eso, no desprecies las críticas de tus enemigos y aprovéchalas. Recuerda que entre la luz y la oscuridad hay algo intermedio que participa de la una y de la otra. Una especie de sombra clara, una especie de luz sombría. Ya cuando Leonardo estaba terminando la Última Cena, en 1496, el fraile o el prior del convento le mandó una carta a Lódico y le decía, no, este hombre dispone a su antojo de los alimentos, tiene vacías mis bodegas, su presencia y la de su cuadrilla nos van a dejar en la miseria. Entonces, como Ludovico no le paraba bolas, volvió y le escribió después. Ya estaba irritado, impacientado, tenían eso vuelto nada, según cuentan, él metía caballos de todo, eso era horrible. Entonces él le dice, vea, ¿qué vamos a hacer? No le falta sino la cabeza de Judas para terminar. Y para acabar de ajustar lleva año y medio, que no solamente no ha tocado la pintura, sino que ni siquiera ha venido a verla. Entonces Ludovico, cuando llamara a Leonardo, dijo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y dice, vea, su excelencia sabe que solo me falta la cabeza de Judas para terminar, que de todo el mundo he sabido que era un solemne villano, y necesito encontrar una fisonomía bien que encaje con su maldad. Para ello llevo 1 año y medio yendo día y noche, todos los días, al barrio del Borghetto, que como usted sabe, allá viven todos los rufianes más horribles de la ciudad, pero no he podido encontrar ninguno que me sirva para ponerlo ahí. Pero en caso de que mi búsqueda resultara infructuosa, pintaré las del prior que se ha quejado a su excelencia conmigo, porque llena muy bien todos los requisitos. Y hemos terminado.
Lo que les dije, pues sí.